Buenos días muchachos, empezamos por aquí. La asistencia hoy sí está cada vez peor. Yo creo que para allá dentro de 2 semanas no va a haber nadie ya, ¿cómo vamos? Entonces, ¿qué pasa muchachos? Vamos a mirar el tema, estamos en errores de redondeo y de truncamiento. ¿Se acuerdan los errores de truncamiento? ¿De qué era? ¿De qué eran los errores de truncamiento? ¿De qué trataba? ¿Cuál es la definición? Bueno muchachos, el error de truncamiento sucede cuando usted utiliza un método de aproximación y usted debe truncar. Por eso lo veamos con o sea, tomar una parte de una expansión infinita. Por ejemplo, el caso de la serie de Maclaurin. ¿Qué pasaba con la serie de Maclaurin? Que la serie teníamos que es infinita, entonces nos toca coger una parte. El error de truncamiento se debe a que usted toma una parte de la serie, ¿cierto? Y eso no le va a dar exactamente el valor que usted espera. Y esa diferencia entre el valor que usted toma hacia el infinito es el error. ¿Sí? Eso se denomina error de truncamiento. Bien, entonces miremos este primero. ¿Cuál es el error de redondeo relativo al expresar el número 0.3125 en el sistema con representación signo dígito 1 punto dígito 2 por 10 al S0 de 0? Entonces, ¿cómo nos quedaría este número, muchachos? Con este sistema. ¿Que es positivo o negativo? Positivo, ¿cierto? El dígito 1, ¿quién sería? Recuerden que son los representativos, que sería entonces el 3,1, ¿cierto? Por 10 elevado a la ¿qué? A la menos. Entonces miremos cuánto tenemos que correr. 1, 2. A la menos 2, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuál es el error relativo de representar este número. ¿Cuál es el valor verdadero? 0,3125. ¿Cómo nos da con la aproximación? ¿Cuánto nos da? 0,31 dividido, ¿cuánto? 0,3125 y esto por 100. ¿Cuánto nos da eso, muchachos? ¿Cuánto nos da? Usen el poder de sus calculadoras. ¿Cuánto porcentaje nos da eso, muchachos? Eso me da 0,8%. ¿Estamos ahí? Entonces esto me da 0,8%. ¿Sí? Igual esto está resuelto por acá, ¿cierto? Les debe dar 0,8%. Entonces, ¿qué pasa con esto, muchachos? El error de redondeo, ¿cierto? Por definición, es el error que se introduce por la representación de los números en el computador, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora de los errores de la representación en punto flotante, ¿sí? Que es la que utiliza el computador para representar los números decimales, ¿sí? Los números reales. Entonces, vamos a observar que vamos a tener uno que va a representar, ¿esto qué es? Esto que va a representar, muchachos, ¿qué es? Es el signo. Tenemos un 1 por definición y tenemos la parte fraccionaria que es la ¿qué, muchachos? La mantisa, ¿no? Que hemos definido la clase pasada. La mantisa son los valores significativos. Y finalmente tenemos ¿el qué? El exponente, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué siempre vamos a asumir un 1 al principio? Lo que pasa es que ya sabemos que los ceros a la izquierda, ¿qué pasa? Los ceros a la izquierda, ¿qué pasa? No son significativos. Cuando vamos a normalizar algo, ¿cierto? Cuando vamos a representar algo, vamos a coger es el primer 1 que veamos, ¿cierto? El primer 1, del primer 1 hacia adelante tenemos los valores significativos, ¿cierto? Porque estos ceros acá no tienen ningún aporte en el valor final, en el valor decimal de ese número binario. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre cogemos el primer 1. Entonces podemos ahorrar espacio y sencillamente saber que al principio siempre hay un 1. Entonces cogemos, por ejemplo, si esto es 0, 0, 1, entonces, ¿qué haríamos? Cogemos
esto como la parte fraccionaria, ¿cierto? Esto es lo que vamos a coger como la parte fraccionaria. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a representar en punto flotante el número binario 1,1001.1? Entonces, ¿cuántas veces tenemos que correr el punto? 1, 2, 3. Entonces quedaría 1,101.1, ¿cierto? Por 2 elevado a la ¿qué? A la 1, 2, 3. ¿Sí? Por 2 elevado a la 3. Aquí estamos en base 2, ¿vale? Pero ¿qué pasa? El primer número no se coloca. ¿Sí? No es necesario, porque este número siempre va a ser 1. Entonces nos va a quedar 1, 0, 1, ¿cierto? Va a quedar punto 101 por 2 elevado a la 3. Es decir, este 1 no lo tenemos que almacenar. Miren acá. Entonces queda 1 más este de acá. ¿Sí lo ven? Bien. Ahora vamos a por ejemplo, si tenemos este número, ¿cierto? 0,01011. ¿Cómo lo representaríamos en notación de punto flotante? ¿Cuántas veces tenemos que correr? 1, 2, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 1 más, ¿qué? 0,011, que realmente esto es lo que necesitamos guardar, y esto por 2 elevado a la ¿qué? A la menos 2, ¿cierto? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Este 1 de acá nunca se almacena. Lo que necesitamos almacenar solo el 0,11. Ahorita lo van a ver. Entonces a esto vamos a entrar, muchachos, a la representación que utiliza el computador, que es denominada representación en punto flotante, ¿cierto? La representación en punto flotante, ¿cómo trabaja? Vamos a tener primero el bit de ¿qué? Este primer bit que nos representa el signo. Vamos a tener 8 bits que representan el exponente y finalmente 23 bits para la mantisa. ¿Qué quiere decir esto? Que máximo podemos tener 23 dígitos significativos. ¿Estamos ahí? Máximo podemos tener 23 bits significativos. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué máximo podemos tener hasta 23 bits significativos? Porque estos son los valores representativos, ¿sí? Son los valores que tienen significado. Y vamos a multiplicarlos por el exponente, o sea, por 2 elevado al exponente. Ahí estamos, ¿cierto? Entonces, la fórmula que van a aplicar acá es la siguiente. Primero tenemos el bit del signo, ¿cierto? Luego tenemos el del exponente, perdón, el de la mantisa, porque empieza por 1. Porque en la mantisa decimos que hay un 1 y seguido de la mantisa. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque siempre vamos a coger los significativos. En sistema binario, el primero que es significativo siempre es un 1. Ustedes pueden tener, por ejemplo, 0,001011. ¿Cuál es el primer significativo? Siempre va a ser este 1. Eso siempre va a ser 1, por eso no lo vamos a representar. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Adicional a esto, al exponente le vamos a restar 127. Porque si el exponente, como es positivo, ¿qué pasa si el exponente siempre es positivo? ¿Qué limitante tendríamos? Si el exponente siempre es positivo. ¿Qué limitante tendríamos, muchachos? Si ustedes tienen de esta forma, ¿qué pasaría si el exponente siempre es positivo? Siempre podemos representar valores enteros, ¿cierto? No vamos a poder representar valores binarios. ¿Por qué? Observen acá. 1,001, ¿cierto? 0,1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo lo corro hacia acá? ¿Va a dar un número menor que 1 y mayor que 0? ¿Es posible? Muchachos, no es posible porque siempre va a ser 1 seguido de un 0 y después la coma seguido de muchos unos y ceros. No vamos a poder representar números que sean menores que 1. ¿Sí? No vamos a poder representar, por ejemplo, 0.5 yo no lo puedo representar así. ¿Sí? Por eso es necesario restarle 127. ¿Sí? Esto es para poder tener exponentes entre menos 127 y más
sería más 256 hasta más 127, ¿sí? Entonces uno puede tener exponentes negativos y exponentes positivos. Ese es el chiste de restarle aquí. Eso tiene un nombre que llama, eso es el sesgo, pero tomémoslo así, ¿listo? Ahora bien, vamos a ver cómo encontramos el número que está asociado a este valor. Entonces, muchachos, ¿qué es lo primero que dice aquí? ¿Esto es positivo o es negativo? Es negativo. ¿El exponente cuánto es? Entonces, esto es 1, esto es 2, esto es 4, 8, 16, 32, ¿cierto? 64 y 128. ¿Cuánto nos da eso? 128 más 32 más 2, 128 más 2, 130. Y 130 más 32 da 162. ¿Estamos ahí? Buenos días. Nos da 162. Este pues, número, pues como yo les expliqué, de pasar de binario a decimal. Recuerden que es lo mismo que pasar, lo mismo que en el sistema decimal. ¿Este cuánto pesa? 2 elevado a la 0. ¿Este cuánto pesa? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y así sucesivamente. Ahora, este exponente, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo sería, perdón, esta mantisa, cómo la sacamos? ¿Cómo sería esta mantisa? Siempre empieza por 1 seguido de 1, 0, 1. Recuerden que aquí siempre hay un 1 pegado con la mantisa, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuánto es 162 menos 162 menos 127? ¿Cuánto es eso? 7, 5, ¿cierto? 5 y 2, 3. O sea, haría 35 la diferencia. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cómo representamos este número? Menos 1,101 por 2 elevado a la 35. ¿Es un número pequeño o un número grande? Es un número grandecito, ¿cierto? Es un número bastante grande, ¿sí? Entonces, miremos el siguiente número en punto flotante, a ver si ustedes lo miran. Son 8, entonces pongamos un 0 acá. ¿Cuántos van a 17, no? 8. Y pongamos la mantisa por acá. Bueno, y aquí siguen más. Puros ceros, ¿listo? Entonces, ¿qué número es ese? Primero, ¿es positivo o es negativo? Negativo. ¿Cuánto es el exponente? Esto es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Cuánto es 128 más 8? ¿Cuánto da? 134. ¿Le tenemos que restar? 127, por definición. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 7, ¿no? 130, ah, sí, 136, sí, ustedes tienen la razón. Y menos 127 da 11, ¿sí? B, 9, qué pena, da 9. Entonces, bien, tenemos el exponente 9, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la mantisa? ¿Cómo sería la mantisa? Sería 1 punto ¿qué? 0, 1, 1, 0, 0, 1 por 10, por 2 elevado a la 9. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Nos da menos 1, ¿cuánto tenemos que correrlo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 1, 0, 0, 1, 7, 8 y 9. ¿Qué número es este, muchachos? ¿Lo pueden averiguar? Este es 1, 2, 4, este es 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512. ¿Cuánto nos da este número, muchachos? 64 más 8 nos da 72. 72 más 128. 72 más 128 da 200. 200 más 512, 712. ¿Sí? De esa manera, pues, podemos pasar de punto flotante a decimal, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque esta representación nos va a introducir errores de redondeo que ustedes deben tener en cuenta cuando tengan números con muchos decimales, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está hecho.
¿Sí? Entonces, bien muchachos, ahora yo les pregunto, ¿cómo es posible pasar de un formato decimal a un valor en formato IEEE 754? ¿Ustedes cómo pensarían que es? ¿Cómo es posible pasarlo? ¿Qué tocaría hacer? ¿Cuáles serían los pasos? Primero, convertir el número a qué? Convertir el número ¿a qué lo convertimos? A binario, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Convertirlo a binario. Y segundo, después de convertirlo, tenemos que pasarlo de la forma 1 punto algo y mirar cuántas veces corremos la coma. Vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo, ¿listo? Entonces, este número para el ejemplo no es tan bueno, ¿cierto? Es muy grande. Vamos a hacerlo con un número más pequeñito. Vamos a pasar, yo qué sé, dígame un número de 3 cifras. ¿800 qué? 68 me dijeron por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo pasamos a binario? ¿Qué es lo primero que toca hacer? Dividirlo entre 2. ¿Cuánto nos da aquí? 8 entre 2, 4. Da 434, ¿cierto? ¿Me corrigen? 434A. ¿Cuánto sobra? 0. Lo dividimos entre 2. ¿Qué nos da? 217. 217. ¿Cuánto nos sobra? 0. Luego acá lo dividimos entre 2 y ¿qué nos da? Recuerden que es división entera. Ahí sobra 1, es obvio. Eso da 108, ¿no? Lo dividimos entre 2. Nos da 54. Nos sobra 0. De 54 lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos da? 22. No. 28. 27. Sobra 0. Lo dividimos entre 2. ¿Qué nos da? 13. Aquí sobra 1, ¿no? Lo dividimos entre 2 da 6. Sobra 1. Si dividimos entre 2, ¿qué nos da? Da 3, sobra 0. Si le dividimos entre 2, ¿qué nos da? 1, ¿cierto? Y 1, ¿cierto? Ahora bien, muchachos, ¿qué número nos da decimal? Tomamos todos estos números de acá, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo los tomamos? Los tomamos de esta manera, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué número nos da? Da 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, ¿cierto? Ya convertimos de decimal a binario. Eso es lo primero que toca hacer. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a mirar cuántas veces tenemos que correr para que quede la forma 1 punto algo. Entonces, tenemos que correrla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, que el exponente es igual a 9. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, en la conversión le dicen a ustedes que le reste 127. ¿Qué tendría que hacer si le resto cuando lo convierto? ¿Tendría que? Sumarle, ¿cierto? Tengo que sumarle 127. Entonces, a esto le sumo 127. ¿Cuánto me da el exponente? 136, si no estoy mal. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué nos toca hacer? Este 136 hay que pasarlo a binario. ¿Cierto? Ese 136 necesitamos convertirlo a binario. ¿Cómo hacemos? Misma operación. ¿Ese número lo ven? Entonces, 136 entre 2, ¿cuánto da? Bueno, sobra 0. Eso es un 8 y 13. 8 más 8, 16. 6. 68. Dividido 2. Da 34. Sobra 0. Luego dividimos entre 2, queda 27. Perdón, 17. Y sobra 0. Voy a ampliar la página. Este es un ejercicio pues del parcial seguramente. Y ahí 7 dividido entre 2. 1, 8. 8 entre 2. 4. Sobra 0. De 2.
0 y da 2, y de 2 y 2 da 1 y sobra 0. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esto de esta manera. Observen una cosa, muchachos, ¿cuántos bits da la respuesta? ¿Cuántos dígitos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Observen muy bien, muchachos, que el exponente, eso está acá arriba, el exponente ¿cuántos bits tiene? Tiene 8, ¿lo ven? Tiene 8. Entonces, cuando tiene 8, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? ¿Que este número es positivo o es negativo? Sí, el que yo les puse a convertir. ¿Positivo o negativo? 868 es positivo o negativo. Positivo. Entonces, ¿cómo empieza? Por 0. Luego sigue el exponente que sería 1, este de aquí, seguido de 3 ceros. Luego un 1, seguido de 3 ceros, que este sería el exponente. ¿Y la mantisa cuál sería? Sería esto que ustedes ven acá. Entonces voy a bajarla. Ese es el power de la pereza. ¿Lo ven? Lo convierto de colorcito y todo. Y bueno, estos son en total 23. Bueno, y aquí se llena de ceros hasta los 23. Entonces, bueno, y ahí sigue. No voy a escribirlos todos. Entonces, de esa manera pasamos de decimal a punto flotante, ¿cierto? Ahora bien, muchachos, ¿por qué les explico esto? ¿Sí? Ahora viene, por ejemplo, que ustedes tengan un número de la siguiente forma. Supongan que ustedes tienen el siguiente número en binario. Supongan. Uy. Ahí cuando los robots dicen que ven un 2. ¿Sí? Bien, muchachos. Resulta que la mantisa tiene hasta 23, ¿cierto? Tiene hasta 23. ¿Cuántos bits hay allí? Entonces contémoslos. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28 más 4, 32, 36, 38, ¿cierto? Ahora, yo les digo que, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que correr la coma hasta acá, ¿cierto? Hasta aquí, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? La coma la tenemos que correr hasta ahí porque tiene la forma 1 punto seguido de la mantisa. El exponente, pues, el exponente sería 31, ¿estamos de acuerdo? Tiene 30 y... ah, no, 38 sería 37. 37, ¿sí? Bien, muchachos, ¿qué pasa? Resulta que la mantisa solamente tiene espacio para 23. Vamos a ver cuántos podemos tomar. Podemos tomar 4, 8, 12, 16, 20 y 23. ¿Sí lo ven? Solo podemos tomar esta sección. ¿Qué pasa con esta gente que está acá? ¿Qué creen que se pierde? ¿Sí? Supongan que esto es una medida muy precisa que ustedes tomaron, ¿sí? Y ustedes la van a pasar al computador, ¿cierto? Se pasó de decimal a binario primero, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿El número se puede representar? La respuesta es sí, pero ¿qué pasa con la precisión? Con la exactitud del número. ¿Qué pasa con la exactitud del número? Se introduce ¿qué? Un error. ¿Y el error por qué está representado? Porque esta información de aquí, ¿qué pasa? Esta información muchachos, se pierde. Entonces ustedes pierden exactitud en la medida, ¿sí? ¿Sí me siguen allí, cierto? Entonces, ¿qué pasa? A medida que aumenta de tamaño el número, se pierde precisión. Yo les hago una pregunta. Si yo sumase 1 a esto, ¿cierto? ¿Será que yo puedo ver el resultado? ¿Ustedes qué me dicen? Sumar 1 a esto, pues, ¿qué pasa? Cambia, pone aquí 1, 0, 0, bueno, 0, 0. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Si yo le sumase 1 a este número y seguiría acá igual. ¿Sí me siguen igual? ¿Sí me siguen acá, muchachos? Que este 0 cambiaría por un 1. Porque si le sumo 1, esto da 0 y hay un acarreo. Como ustedes hacen en la suma. ¿Sí? Que cuando se pasa de 10, ¿qué hace? ¿Llevo 1? ¿Sí me siguen allí? Si a 1 le sumo 1, me da 0, pero llevo 1. Y ese 1 llega hasta acá y bueno, y ese 0 se convierte en 1. Yo les hago una pregunta. ¿Ese cambio yo lo puedo ver? O sea, si yo le sumo 1 a este número en punto flotante, ¿puedo ver el cambio o no puedo ver el cambio? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será que
sumándole 1 a este número, ¿puedo ver el cambio o no lo puedo ver? ¿Ustedes qué me dicen? No lo puedo ver, ¿por qué? Porque yo estoy representando hasta dónde, hasta aquí. Entonces no puedo ver el cambio. Entonces la suma no tiene efecto. ¿Sí me siguen allí? La suma no tiene ningún efecto. ¿Sí? Entonces eso también introduce errores en las operaciones. ¿Sí? Porque si yo sumo algo me da el mismo número. ¿Sí? Eso va a pasar. ¿Sí? Si yo sumo 1 me va a dar exactamente el mismo número. ¿Estamos ahí? Entonces eso es un problema. ¿Sí? Que tiene esto. De hecho, la precisión de esto es una recta. ¿Sí? Tenemos positivo, ¿cierto? Tenemos, por acá tenemos menos infinito. Y por acá tenemos más infinito. ¿Sí? Por acá, muchachos, ¿cierto? En cierto punto tenemos el máximo y por acá tenemos el mínimo, ¿cierto? Hay un máximo y mínimo que podemos representar. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que a medida que crece, supongan que esta es la recta de los valores que puede representar, es muy espaciado, ¿sí? Supongan que es así. ¿Sí? Aquí empieza a espaciar. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Como yo no puedo representar más de 23 en números muy grandes, tiene el problema de que hay espacios en la recta que no existen. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un número por aquí, me va a dar acá, ¿sí me siguen? Por ejemplo, este número y sumándole 1 dan exactamente el mismo, porque es que no hay espacio para representarlo. Entonces, cuando ustedes tienen números muy grandes, va a pasar eso, de que ustedes no pueden representar un número exactamente. Esa representación tiene ese problema. Entonces, cuando por ejemplo ustedes toman medidas que dan números muy grandes, pues van a tener ese problema. Ahora, si suman, si operan con ellos, dividen, multiplican, lo que sea, pues va a introducirse unos errores de redondeo, ¿sí? Entonces, cada vez que el número es más grande, ¿cierto? Cada vez que el número es más grande, yo no puedo representar un punto exactamente en la recta. Se me corre, por ejemplo, un número aquí, me va a quedar en ¿dónde? Digamos por acá. ¿Es el mismo número? No, ¿sí? Entonces, por ello, se introducen esos errores de redondeo. Esos errores de redondeo pasan en el software que ustedes utilizan. Entonces, deben tener presente que para valores muy grandes van a tener imprecisiones, ¿sí? Eso es lo importante que quiero que les quede acá. Bien. Entonces, bueno, el 127, como les decía, yo puedo representar números entre el exponente entre, este es con 127, sí, yo puedo representar valores de exponentes entre menos 126 y 127, eso ya lo había hablado. Ahora bien, muchachos, resulta que esta representación tiene algunos casos especiales, ¿sí? Para representar, por ejemplo, el 0, ¿cierto? Miren acá, el 0 empieza por un 0 y todos son ceros. Para representar, bueno, existen dos representaciones del 0, 0, 0 positivo y 0 negativo, que es lo mismo. Y tenemos infinito y menos infinito. ¿Cómo se representa infinito y menos infinito? Un 0 empezado con todos unos y luego todos 0. El exponente es todos unos y la matiza son todos ceros. ¿Ese qué representa? Infinito. Menos infinito es 1, todos unos, ¿cierto? Y acá la matiza todos ceros. Y tenemos, muchachos, algo que se llama nan. ¿Nan qué es? Nan es un valor no válido, ¿sí? O sea, un error. Él lo representa como 1 o 0, seguido de todos unos, y el m es distinto de 0. Esa es la convención, ¿listo? Esa es la convención. Ahora bien, yo les pregunto, ¿cuál es el valor positivo más grande que se puede representar con este formato? Entonces, pensemos, ¿cómo debería iniciar? El primer bit que representa el signo, entonces debería ser 0. Este de aquí es el exponente, ¿cierto? Este de aquí es el exponente. ¿Cómo debería ser el mayor exponente? El mayor, de 8 bits. Deberían ser todos unos, ¿cierto? Si me siguen, este es el mayor posible, ¿sí? Todos unos, ¿estamos de acuerdo? Pero hay un problema. Me dice acá que si el exponente son todos unos, ¿cierto? Es un caso especial. Entonces nos toca, en lugar de un 1 acá, colocar un 0, porque todos unos es un caso especial, por la definición. Eso ya es por definición. ¿Cómo debería ser la mantisa? Para que diera el mayor posible. La mantisa debería ser todos, ¿qué?
unos. O sea, todos deberían de haber aquí 23 unos. ¿Me siguen allí? Deberían haber 23 unos. ¿Sí? Estos son puros unos, 23 unos. Este es el mayor posible. ¿Sí? Este número, ¿cómo sería, muchachos? ¿Este exponente cuánto es? ¿Ustedes me ayudan a descifrarlo? 1, 1, 7 unos y un 0. ¿Este cuánto pesa? 1. Este pesa 2, este pesa 4, este pesa 8. ¿Este cuánto pesa? 16, 32, 64 y 128. ¿Cuánto da eso? Entonces, pues sumamos. 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2. Me da en total 254. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a esto cuánto le resto? 127. Esto le resto 127 y el exponente ¿cuánto me da? Me da 127. ¿Cómo sería este número? Sería 1. ¿Qué? Seguido de esta mantisa de 23 bits. Seguido de esta cosa. Seguido de esta cosa. Multiplicado por ¿qué? Por 2 elevado a la 127. Ese es el mayor número posible. ¿Sí? Ese es el mayor número posible. ¿Sí? Ya en decimal pues ya es complicado averiguarlo. ¿Cuál sería el negativo, el negativo más pequeño? ¿Qué cambiaremos? El 0 por un 1 y nos da negativo, correcto. Yo les hago la siguiente pregunta, muchachos. ¿Cuál es el valor positivo más pequeño? El valor positivo más pequeño. Valor positivo más pequeño. ¿Qué tendríamos que poner en el primero? 0, ¿cierto? ¿Cuál es el exponente más pequeño que podemos tener? ¿Sería todos? Ceros. Pero resulta que todos ceros, muchachos, también es un caso especial. Si ustedes lo ven, aquí todos ceros, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven acá? Entonces, ¿cuál es el exponente más pequeño? Sería con un 1. ¿Sí? Un 1. Ahora bien, ¿y la mantisa cómo debería de ser? ¿Todas? Ceros. En total serían 23 ceros. ¿Estamos allí? Ahora bien, este 1, esto daría 1 menos 127. ¿Cuánto nos da esto? Menos 126. ¿Y esto cómo va? 1 punto seguido de 23 ceros, ¿cierto? Recuerden que hay un 1 aquí siempre, que no se coloca. Por 2 elevado a la ¿qué? A las menos 126. ¿Es un valor grande o pequeño? Dígame. Por definición. O sea, cuando usted lo transforma, siempre se le resta 127. Eso es para poder tener positivos y negativos en el exponente. Esa es la respuesta. Si no, no tendrías negativos. Y no podrías tener números menores que 1. Porque aquí siempre hay un 1 punto eso. ¿Sí? Bien, muchachos. Bueno, aquí está, bueno, lo que les hice, ¿vieron? Menos 127 y 2 elevado a la menos 126. Bueno, el epsilon de la máquina tiene que ver, esto no es tan importante, esto pueden ignorarlo. El epsilon de la máquina es el menor valor posible que produce un efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted lo suma, va a hacer que cambie el valor. ¿De dónde sale esto, muchachos? Si yo tengo, ¿cierto? Muchachos, si yo tengo el exponente igual a 0, ¿cierto? Si yo tengo el exponente igual a 0, ¿qué pasa? ¿Cuánto sería el exponente igual a 0 en la representación? ¿Cuánto nos daría para que nos dé el exponente igual a 0? ¿Cuánto tendría que valer el valor del exponente para que nos dé 0? Tendría que valer 127, ¿cierto? ¿Listo? Tendría que valer 127. Porque le restamos 0, 127 menos 127 da 0. Entonces tendría que comenzar con 0 y 127 en binario, que yo se los canto como es, son 7 unos. ¿Sí? Realmente son 7 unos. ¿Cómo lo saqué? Este pesa 128. Si le resto 1, ¿qué queda? Si este es 1 seguido de 0, si le resto 1, pues queda así. ¿Listo? Bien. Ahora bien, ¿cómo tendría que ser esta mantisa? 0, 0, llena de ceros, ¿cierto? ¿Cuántos ceros hay? Hay 23 ceros, ¿cierto? Si lo pasamos a decimal, queda a binario, 1, llena de ceros por 2 elevado
a la 0. ¿Estamos de acuerdo? Sería un 1 seguido de 23 ceros. ¿Por qué 23 ceros? Muchachos, ¿por qué 23 ceros? Porque el tamaño de la mantisa, ¿cierto? Es 1, seguido de 23 ceros. Ahora bien, si tiene 23 ceros, para producir un cambio, ¿cuál es la mínima que yo puedo sumar? Si tiene un 23 ceros por allá. Es un 1 seguido de 23 ceros. ¿Me siguen allí? Supongan que aquí hay 23 ceros. ¿Cómo hago para que produzca el menor cambio posible? ¿Qué tendría que sumarle? ¿Qué tendría que sumarle, muchachos? Pues 0, aquí 0, 0, 0, 0, y aquí al final un 1. Ese es el mínimo cambio posible, ¿sí? El mínimo cambio posible. ¿Por qué? Cuando yo le sume, el número ya no es el mismo. Si le sumo algo menor que eso, no va a producir ningún cambio, porque la representación no lo permite. O sea, no se puede representar. Entonces, este es el bit número 23. ¿Sí me siguen acá? El último de la mantisa. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le sumo 2 elevado a la menos 23, va a producir el cambio. O sea, 1 más eso ya no es 1, sino 1,0, 23 ceros, 22 ceros y al final un 1. ¿No me siguen allí? Ese es el mínimo cambio posible, ¿sí? Entonces, 100 preguntas hasta allí, muchachos. El epsilon de la máquina, porque eso ya es muy de sistema, se refiere al valor mínimo que yo le puedo sumar a un valor para que me produzca un cambio, para que pueda ser un cambio, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Hay errores de redondeo, ¿cierto? Que yo podemos hacer lo siguiente, muchachos. Si yo resto cantidades muy cercanas, ¿cierto? O sea, cantidades que son muy cercanas, pero que son distintas de 0, nos podría dar 0. ¿Me entienden allí? Yo resto dos cantidades que son muy cercanas. Por la representación me va a dar 0, porque me dan un valor muy pequeño. ¿Estamos allí? Ese se llama cancelación por resta. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ustedes quieren ver la diferencia, hay métodos donde ustedes quieren examinar un componente. Entonces, uno lo que yo he entendido, lo que he leído, lo que uno hace es hacer una prueba similar con otro componente y mirarle las propiedades y mirar luego la diferencia. ¿Sí me siguen allí? No sé si lo han hecho. O sea, para poder saber qué diferencia un compuesto de otro, o no. Hacer una prueba similar con un componente similar que uno no sabe que no está algo. Entonces, uno hace la resta y uno puede saber la cantidad de un material que haya, que no se puede medir directamente. Eso se llama medición indirecta. ¿Sí? No sé si lo han hecho. Medición indirecta, que es medir dos cosas que son supuestamente similares, que uno sabe que se diferencian en un componente, y hacer la resta, y eso le da un valor muy pequeño. ¿Qué pasa en un software que tenga esto? Le va a dar 0, porque el valor de la diferencia es muy ¿qué? Muy pequeño. ¿Me siguen allí? Porque el valor es muy pequeño, la diferencia da un valor muy pequeño que no se puede representar con punto flotante. Entonces hay que tener cuidado con eso. Adicionar número grande a uno muy pequeño. Ustedes recuerdan este ejemplo de aquí. ¿Dónde está el ejemplo? Acá. ¿Qué pasa si a ese numerote le sumo 1? ¿Va a producirse algún cambio? No, porque no se puede representar. ¿Sí? No caben o sea, tenemos máximo 23 dígitos significativos. Entonces, si le sumamos 1, no va a producir un cambio en un dígito significativo, por lo tanto la operación va a dar ¿qué? El mismo número. Ustedes suman ese número más 1 y le da el mismo número, ¿sí? Entonces, esos son los dos posibles problemas que ustedes ven acá en la representación de punto flotante. Una es cancelación por resta. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos números que son muy cercanos, pero la diferencia es distinta ¿de qué? De 0. Usted hace la resta y ¿qué le da? En esto. ¿Le da? Muchachos, ¿qué les da? 0, ¿cierto? Y lo otro es el caso de la adición, que usted coge un número muy grande y le suma un número pequeño. ¿Qué va a pasar? Nada. Le va a dar el mismo número. Esas son dos cosas que ustedes deben tener presentes cuando están trabajando con cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. El computador tiene esas limitaciones, ¿sí? Y de nuevo, muchachos, error de truncamiento, ¿qué es? Resultado de utilizar una aproximación en lugar de una solución matemática exacta. ¿Dónde digamos eso? En la serie de Maclaurin. En la serie de Taylor, que un caso específico de la serie de Maclaurin. Cuando la serie de Taylor, cuando A es igual a 0. Tampoco hay mucho que decir.
Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Sentimientos? Bien, muchachos.